Estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro. Para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. El tema del día es presentado por Larach y compañía, celebrando 75 años construyendo una historia de calidad. Muy buenos días, bienvenidos a Frente a Frente. Pero es que hasta hace 72 horas este era el tema del país. Este era el tema que dominaba la agenda informativa del país. Pero, bruscamente, esta agenda quedó relegada porque vino el tema de las cárceles. Y ya luego es que el tema de las cárceles le ganaba la batalla mediática a los incendios forestales. Ese incendio de Latío nos asustó, ese incendio de Latío nos preocupó. Ese incendio de cercano aquí al casco urbano de la ciudad realmente movilizó a gran cantidad de recursos humanos, de tal manera que el jueves en la noche Copeco pedía a los propietarios de camiones cisternas que ayudaran con facilitarles carros cisternas para poder llevar agua hacia el sitio donde estaba el incendio forestal, que entiendo a esta hora ya está totalmente controlado. Pero este solo es un ejemplo, es una arista de un problema estructural, de un problema que hace décadas lo vivimos los hondureños, de un problema que debe ser tratado con responsabilidad, analizado con seriedad y buscarle soluciones rápidas, porque el país no solo se queda sin bosques por la tala inmisericordia en la que hemos estado desde hace décadas, sino la gente buscando pastar ganado termina con los bosques, buscando leña en algunos casos, termina con los bosques, y algunos pirómanos que disfrutan viendo cómo su criminal acción primaria de lanzar un fósforo, de lanzar un cigarrillo encendido, se convierte en hectáreas y hectáreas y hectáreas llenas de fuego. Eso les pido a mis compañeros internamente, que cuando yo venga, por favor, me tengan los televisores con la señal de Canal 5, porque estoy frente a la cámara viendo otros canales de mi misma corporación y se desconcentra la seriedad con que uno viene a abordar los temas. Así que muchas gracias. Ya solucionado eso, que estoy seguro no volverá a pasar, vamos a la pregunta que nos tiene la periodista Luz Madrid. Lucecita Madrid. Buenos días, Luz, bienvenida. Muy buenos días, licenciado Renato, a nuestros panelistas, televidentes. Feliz inicio de semana, compartimos con ustedes el tema del día. Recuerde que su opinión es muy importante aquí en Frente a Frente. Si bien tenemos un serio problema con las cárceles, ¿y qué de los bosques e incendios forestales que hace 72 horas les ganaban la batalla a los centros penitenciarios? Recuerde enviar su opinión a través del WhatsApp 9773-6065 y a través de redes sociales @FrenteAFrenteHN. El tema del día fue presentado por Larach y compañía, celebrando 75 años construyendo una historia de calidad. Es difícil comenzar el programa, yo lo entiendo, sin hablar unos 2-3 minutos sobre ese problema de las cárceles, que no es nuevo. Si esto es recurrente desde hace décadas, pero yo hoy vengo con un poquito, ¿saben qué?, de coraje y de molestia con la élite política hondureña, porque no ha sido capaz durante décadas de tener una política permanente en relación a los centros penitenciarios. Aquí cada 4 años cambiamos de política, cambiamos a los policías por los militares, luego llega otro gobierno, cambia a los militares por los policías. Se produce la alternancia en el poder y quien llega vuelve a hacer el cambio. De vez en cuando surge alguna idea nueva que no da resultados
y se recurre a los militares. Miren, cuando vean artículos, cuando lean artículos, cuando lean a expertos internacionales hablando de la militarización de la sociedad en muchos países de América Latina, incluido Honduras, y en eso es lo que yo venía pensando. Cuando no pueden los políticos solucionar sus conflictos, ¿saben a quién recurren? A los militares. A los militares. Aquí ha pasado por décadas. Cuando no podemos manejar las cárceles, militares. Cuando estos por alguna razón no dan el ancho, a los policías para demostrar civilidad, policía civil. Pero como estos nunca tienen control de las cárceles, volvemos a los militares. Y me dice un televidente que me despertó con un mensaje a las 4 de la mañana. Espero que haya tenido buen descanso. Este no lo pongamos en la pantalla. Y disfrutado por lo menos el estar en casa si no salió. Solo quiero decirle que a mi juicio la señora hoy le dará el mando a los militares nuevamente. Y si se fija cómo cierra diciendo que lo que impera son los resultados, es anticipándose a aquello de que como ella dijo que los militares a los cuarteles y hoy los saca de nuevo, es porque le tirarán maceta, como se dice en el pueblo. Alguien se está anticipando a decir que lo que tendremos hoy es el anuncio de que los militares van a volver a las cárceles, a controlar las cárceles. Pero hace unos 9 meses se sacó a los militares para llevar a los policías. Por eso la presidenta, miren, y este no es problema de hoy, es que así ha sido siempre. Por eso hoy hay que crear una política penitenciaria seria, para que los próximos gobiernos que vengan, sean del mismo partido que hoy no gobierna u otros partidos, sean capaces de seguir la política penitenciaria de país, del Estado de Honduras. Entonces, no lo tomen hoy como una crítica simplemente al gobierno actual de la presidenta Castro, si es que esto lo hemos visto desde el retorno a la democracia prácticamente en los años 80. Es lo que les decía al comienzo. Cada gobierno llega y cambia las políticas, pero no trabajamos ni construimos una política penitenciaria contrastada, claro, de acuerdo a la realidad nacional, pero con parámetros internacionales que nos permita tener la certidumbre que puede terminar el mandato de un presidente, de una presidenta, pero que el nuevo no va a cambiar nada porque la política penitenciaria la respeta el Estado y le está dando resultados. Pero con este lío que tenemos los hondureños, muy difícilmente se van a estabilizar las cárceles, que de hecho no rehabilitan a nadie. Esas son cárceles del crimen. Y aunque no me lo crean, fui uno de los primeros que habló que nuestras cárceles, y estoy hablando de hace 25, 30 años, trabajaba en el Canal 63, se habían convertido en universidades del crimen en Honduras, porque ahí, antes que rehabilitación, muchos privados de libertad van a pulir sus argucias, sus estrategias y su creatividad para el crimen. Entonces yo esperaría que esta vez, no espero mucho en cuanto a quién va a tomar el control de las cárceles. Me imagino que los militares nuevamente. Pero esperaría algún nivel de seriedad y responsabilidad para que en este gobierno creemos la base de una verdadera política penitenciaria que obligue al próximo gobierno a seguirla porque está dando resultados. Pero miren, yo les digo algo. Hoy muy temprano en la mañana, revisando los periódicos, leía el editorial del País de España, que dicen que ese es el periódico del Partido Obrero Socialista Español, del PSOE, porque tildan a que el mundo es el de la derecha, la del PP, y que a veces es de la monarquía. Bueno, y estaba leyendo este editorial: violencia en Latinoamérica. Gobiernos de signo político diferente refuerzan la seguridad frente al crimen organizado
el narcotráfico y la explotación de los flujos migratorios. No es para justificar lo que está pasando en Honduras. Pero miren, el crimen organizado, el narcotráfico, está haciendo estragos en América Latina. Solo les quiero contar algo. En el último mes, en el gobierno de Gabriel Boric en Chile, han matado a 3 carabineros. E indistintamente de la derecha y la izquierda que se pelean en el patio, más responsablemente que aquí u otros países, tanto la derecha como la izquierda, prácticamente el crimen, los asesinatos en el pleno Santiago de Chile, le han hecho cambiar la política y las prioridades a Gabriel Boric. Y lo han obligado a que ahora prime la seguridad. Han matado a 3 carabineros en el último mes. Y en Chile hay un respeto profundo por los carabineros. Ya sea gente activa de izquierda o de derecha, hay un profundo respeto para los carabineros. Pero así a sangre fría, como ocurre en Honduras o cualquier otro país violento de América Latina. Y eso ha movilizado al gobierno y a la oposición a pensar en una política de seguridad criminal conjunta del Estado chileno, porque me acuerdo, ¿saben qué pasó el jueves o viernes? Alguien atropelló a un carabinero en un vehículo, le tiró el carro, no lo mató. ¿Saben qué hicieron los otros carabineros? Sacaron sus armas y le dispararon a quien había atropellado a un policía en Chile y lo mataron. Vean, lean, revisen, porque yo muchas veces me aburro del panorama noticioso nacional, hasta yo que soy periodista, que debería estar bien informado todos los días, y lo estoy, créanlo, pero me aburro del mismo círculo vicioso y trasciendo las fronteras y me encuentro que hay otros países con problemas similares, bastante parecidos al nuestro. Entonces en los chats de los medios de comunicación, mucha gente justificando que hayan disparado los carabineros a quien atropelló a un compañero de ellos. Eso todavía no nos ha llegado a nosotros. Por ejemplo, aquel estudiante o fanático que le dio el puntapié a la policía en un estadio de San Pedro Sula y que ésta rodó por las gradas. Todos sentimos repulsa contra ese muchacho. A todos nos dolió ver a aquella policía golpeada salvajemente y por detrás, ni siquiera por enfrente. Pero no nos gustó cuando la autoridad hizo justicia. Porque aún aquí oficialmente no se dice quién mató a ese muchacho después. Hacemos toda una confusión informativa y comunicados institucionales manipulando y orientando la noticia por donde quieren. Que al final nos quedó totalmente la sospecha que a ese muchacho la misma autoridad lo ejecutó por haber golpeado salvajemente a esa policía. Y que conste, yo fui solidario con esa policía, pero no estuve de acuerdo con que se hiciera justicia de esa manera. Pues en Chile, lean, métanse a los periódicos chilenos, la gente justificando que los policías le hayan disparado al ciudadano que atropelló a un policía. Argentina. ¿Saben qué pasó en Argentina hace 2 días? Igual que en Tegucigalpa o San Pedro Sula. Venía un chofer de una ruta en Buenos Aires y lo matan delincuentes por asaltarlo. La misma fotografía que hemos visto aquí. Quedó con su cabeza inclinada hacia el timón porque el delincuente le había disparado. Buenos Aires, una de las ciudades y quizá la ciudad más parecida a cualquier ciudad europea. Es lo que más se parece en Europa. Lo que más se parece en América Latina a Europa es Buenos Aires. Y vienen todos los buceros, como les llamamos aquí, y yo no lo digo de manera despectiva, sino que así les decimos, vienen todos los buceros y hacen una manifestación y bloquean una calle, una arteria de las principales en Buenos Aires en protesta porque delincuentes por asaltar habían matado al conductor del bus. E inmediatamente viene el secretario de Seguridad
Miren que no sé si del gobierno de Buenos Aires, yo creo que sí, no el federal. Y en helicóptero llega al lugar donde se produjo el homicidio. Yo diría asesinato porque fue un hecho con alevosía. E inmediatamente viene un camionero, se cuadra y le pega un puñetazo al ministro de Seguridad, al secretario de Seguridad. Si aquí tengo la fotografía que se las preparé a ustedes para que miren cómo está América Latina, para que vean cómo está América Latina. América Latina pasando momentos muy, pero muy, muy, muy difíciles. Aquí la tengo. Aquí la tengo. Por favor, miren el titular. El puñetazo a un ministro no despierta al peronismo. La saqué del País España también esta madrugada. Las diferencias políticas que desangran al frente de todos complican cada vez más sus posibilidades electorales. Y miren que este tipo de noticias yo las saco de periódicos con tendencia más de izquierda, para que no digan que publico información de medios aliados con la derecha. El País de España está certificado que es un periódico favorable al PSOE. Miren, el ministro de Seguridad de Buenos Aires, tal como les decía, de Buenos Aires, Sergio Berni, es agredido a golpes durante una protesta de colectiveros en la avenida General Paz, provincia de Buenos Aires. ¿Cuándo fue esto? El 3 de abril. Va el ministro, se baja del helicóptero, seguramente va a negociar, no se tomen esta calle, miren, vamos a investigar el asesinato del conductor de ese bus. ¿Cuál? Le dice un piquetero ahí. Y le lanza el puñetazo al rostro al ministro de Seguridad. Lean lo que está pasando en Brasil. Favelas controladas por policías corruptos ya separados y por militares corruptos separados. Favelas enteras en Brasil. Como estados independientes donde lo que prima es la delincuencia, los asaltos, lo ilícito, lo al margen de la ley, lo paralelo al Estado de Derecho. Río de Janeiro. O sea, el problema no es exclusivo de nosotros. Este es un asunto de que no creamos desde hace tiempo las condiciones para que la vida fuera más digna entre los latinoamericanos, porque primó la corrupción. Por eso yo responsabilizo a la élite política, coludido con el sector privado, porque mucho del sector privado, para beneficiarse de los presupuestos públicos, se han aliado con el sector público para obtener jugosos presupuestos de servicios que el Estado necesita. Sí, no digo que todos, ni digo que todos los políticos son mañosos y corruptos, pero ahí están las consecuencias de pueblos que al final han tenido que, para vivir con un poco de dignidad, miren ustedes qué remedio, aliarse con estructuras criminales o tener que recurrir para vivir con un poco de dignidad, por lo menos asegurar la comida, la salud, que recurrir a hechos criminales. Y esto es América Latina hoy, un polvorín. Gente deseosa de bienestar, gente deseosa de progreso, gente deseosa a levantarse y tener la certidumbre que tiene asegurado los 3 platos de comida, que tiene asegurado el dinerito para darle al hijo y que se vaya para la escuela, que se vaya para el colegio. Gente deseosa de levantarse y saber que no va a ir a hacer aquellas grandes filas a un hospital público. Gente deseosa de vivir con un mínimo de dignidad. Y al no tener respuestas, aquí tenemos a la América Latina de hoy. Chile cambiando su agenda de gobierno y primando ahora la seguridad y dejando a un lado todo lo demás, lo económico, las reformas sociales. Por eso, ¿qué está pasando? Hay mucha migración. Chile, Argentina, sobre todo Chile, llena de migrantes que salen de Venezuela. Lean lo que pasa en Ecuador igual.
Y aquí no se trata de ser de derecha o de izquierda, es que le pasa a los gobiernos, sean de donde sean, tengan sustento ideológico de donde sea. Es la inconformidad social de la gente. Y la inconformidad social de la gente es porque no logró salir adelante. Y mucho tiene que ver eso en las políticas públicas, sin la corrupción que primó, que imperó. ¿Cuánto se pierde en el país? Dicen los entendidos y las organizaciones expertas, 40.000, 50.000 millones de lempiras anuales por corrupción. Pues ahí tienen ustedes. Termino aquí. Quería no desahogarme, sino de darles un poquito de contexto de que lo que nos pasa a nosotros no es diferente de lo que sucede en otros países. Ahora, Presidenta, un consejo sano. Si su anuncio a las 10 será de que ahora los policías solo duraron 8 o 9 meses en el control de los centros penitenciarios, porque ya estos, aunque usted les dio las gracias y les dijo han hecho un buen trabajo, tienen que irse porque el buen trabajo no se mira y que el control vuelve a los militares, no nos está dando nada nuevo. No nos está dando nada nuevo. Ahora, si interinamente le da el control a los militares porque tiene confianza en que los militares pueden hacer un mejor trabajo en las cárceles, empecemos todos a trabajar conjuntamente en una política penitenciaria y déjenos una política penitenciaria seria, coherente, moderna, de acuerdo a nuestra idiosincrasia, pero eficiente, para que los militares solo estén un ratito ahí. Porque ya cuando la gente comienza a ver militares para esto, militares para lo otro, y yo no es que esté contra los militares, si yo digo que es una de las instituciones que ha evolucionado positivamente luego de sus tropiezos, y por lo menos mantienen ahí una unidad jerárquica, orden, disciplina, que no la tenemos las otras instituciones públicas. Yo cuando hablo de los militares no es con prejuicio ni en contra de ellos. Sé que hay momentos en que el país los necesita y lo hemos visto. Pero tampoco los civiles podemos eludir nuestras responsabilidades y cuando no podamos con nuestras obligaciones y responsabilidades públicas cederle a los militares el gobierno de todo. Porque entonces ¿quién gobierna Honduras? ¿Los civiles o los militares? Los militares tienen una misión constitucional, los civiles tenemos otra, y eso no hay que perderlo de vista. Y acudimos a los militares solo cuando los civiles demostramos que somos ineficientes e incapaces. Y cada vez que recurrimos a los militares debe ser un golpe a la conciencia de que fracasamos como gobiernos civiles. Así que mi consejo sano, constructivo, sin politización, sino preocupado por la realidad del continente, de América Latina y de mi país, digo, si le va a dar el control interino a los militares de las cárceles, que sea interinamente, pero empiece a construir una verdadera política penitenciaria. Vamos de inmediato con el título del programa, luego la pausa comercial para pasar al desarrollo de este tema, porque aunque las cárceles en las últimas 72 horas dominen el panorama mediático del país, yo no me dejo ir por las coyunturas. Prefiero en este momento analizar esos incendios forestales y el gran daño que le hacen al Estado de Honduras. Lucecita Madrid, con la pregunta nuevamente, la pausa y enseguida les presento a mis dos invitados. Son los hombres claves en ejecutar la política de la presidenta Castro en esta temática. El secretario de Recursos Naturales, Luqui Medina, y el director del Instituto de Conservación Forestal, Luis Solís. Atentos, Lucecita. Si bien tenemos un serio problema con las cárceles, ¿y qué de los bosques e incendios forestales que hace 72 horas les ganaban la batalla a los centros penitenciarios? Repitamos la lucecita. Si bien tenemos un serio problema con las cárceles y que de los bosques e incendios forestales que hace 72 horas, que hasta hace 72 horas le ganaban la batalla a los centros penitenciarios. Pero es que aquí vamos de choque en choque. Primero incendios, luego cárceles, y los gobiernos se consumen en esa cotidianidad sin resolver desde hace décadas. Terminan los 4 años y no hemos resuelto nada. Yo espero que comencemos a dar el cambio esta vez. Lo espero con ansias. Lo espero por respeto y cariño a la patria, que nos podamos estabilizar. Pausa y enseguida, Luqui Medina y Luis Solís. Trabajar en prevención, pide Ali Shackelford tras violencia en cárceles de Honduras.
Lo que nos está diciendo es que trabajemos para que los hondureños no cometan ilícitos y no llenen las cárceles. Eso es lo que nos está diciendo. Trabajen en prevención, denle oportunidades a la gente, que la gente consiga trabajo, que los niños vayan a la escuela, que los jóvenes tengan también oportunidades en los colegios, en las universidades, en los colegios técnicos y que encuentren trabajo cuando terminen. Eso es prevenir. Y si previenen no van a haber delincuentes, van a tener esas cárceles despejada. Es lo que nos está diciendo la señora italiana, coordinadora residente de la ONU en Honduras, Ali Shackelford. Esto es lo que se sabe de la muerte de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia. Si usted quiere saber qué le pasó al hijo de Maribel Guardia, lo invito a que entre a tunota.com. A propósito, tendremos un anuncio muy importante de Tu Nota en el transcurso del programa. Los invito para que estén pendientes. Tendremos un anuncio muy importante de Tu Nota para los próximos minutos. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Comparta su opinión en base al tema del día. Si bien tenemos un serio problema con las cárceles, ¿y qué de los bosques e incendios forestales que hace 72 horas les ganaban la batalla a los centros penitenciarios? Redes Sociales es presentado por La Curazao. Adelanta tu compra en el recalentón de verano, con ofertas ardientes y crédito para todos, solo en La Curazao. Gracias por compartir su opinión a través de nuestras redes sociales y WhatsApp. Buenos días, sabemos que los incendios fueron provocados para construir la residencial Santa María. Lo de las cárceles igual fue provocado por el Partido Nacional, son los únicos que no quieren paz para Honduras. Están haciendo lo mismo que Juan Orlando, así utilizar a los reos para intimidar y desestabilizar el gobierno. Todo esto lo están haciendo por temor al plan de seguridad. Más mensajes. Buenos días, Renato. Mientras no trabajen de verdad como debe de ser y no viendo cómo se agencian de dinero, y el mejor ejemplo es el de Bukele. Allá el reo compra su kit de aseo y están uniformados. Ellos compran sus uniformes y calladitos, nada de estar pidiendo lujos o gustos. Bendiciones. Más mensajes. La presidenta tenía todas las soluciones a los problemas del país hace 14 meses y lo único que ha hecho es quejarse de los gobiernos anteriores, prueba de su incompetencia. Más mensajes. Buen día, el problema no son los privados, Támara es un negocio para las autoridades. Estos incendios forestales que tanto daño le hacen al medio ambiente y a las personas en general es un crimen y se debe de castigar duramente a estos pirómanos. Un mensaje más. Buenos días, miren, lo mejor hacer en las cárceles es poner a trabajar a todos los reos en la agricultura, ganadería y albañiles. Recuerda continuar enviando sus mensajes. Redes Sociales fue presentado por La Curazao. Adelanta tu compra en el recalentón de verano, con ofertas ardientes y crédito para todos, solo en La Curazao. El secretario de Recursos Naturales, Luqui Medina, aquí a mi izquierda. Bienvenido a Luqui. Bienvenido también a don Luis Solís, el director del Instituto de Conservación Forestal. Le cedo la palabra al ministro de Recursos Naturales, Luqui Medina, sobre este problema histórico del país, los incendios forestales, la tala inmisericordia de los bosques, el arruinar los bosques para pastar con el ganado. Y a Luqui y yo, en el transcurso del programa, le voy a decir, desde la última comparecencia en Frente a Frente, a esta altura, ¿qué pasó con el lago de Yohoa? Al final, la empresa que cultiva tilapias ahí y que según científicos, eso contribuye a que se haya deteriorado el lago de Yohoa. Se materializó la decisión, el plazo que le dio la autoridad respectiva de la institución que dirige Luqui Medina para que sacaran todo el cultivo de tilapias y lo pasaran al espejo de la represa Francisco Morazán. Ya en unos minutos tendré esa respuesta porque quería ver personalmente a Luqui para hacerle esa pregunta y hacérsela en público, porque para mí están obligados los funcionarios a rendir cuentas, y el lago de Yohoa tenemos que protegerlo. Pero vamos con lo inmediato que son estos incendios, que no son de ahora, son de siempre, y lo que el nuevo gobierno y la nueva autoridad ambiental piensa hacer. Luqui. Bien, muchísimas gracias, Renato, y saludos a toda la audiencia del pueblo hondureño.
Efectivamente, el problema de los incendios forestales es algo histórico en el país, precisamente por los diversos usos que tiene el fuego y cómo estos usos pueden ser, por un lado, productivos, y aquí pues los tres tenemos raíces de campo y hemos visto el fuego siendo utilizado para la agricultura, para la ganadería, para actividades de extracción de miel por colmeneros, por pescadores, por cazadores, y cuando este fuego es utilizado con cuidado, puede tener beneficios a nivel personal, familiar y comunitario. El fuego es una herramienta productiva, el manejo del fuego es científico, no es tampoco nada improvisado. Hay que recalcar también que hay muchísimas personas en el país que utilizan el fuego para producir, y de toda la gente que utiliza el fuego es una minoría a la cantidad que se le pasa el fuego o que se le sale de control el fuego para estos usos productivos. Estos causan el 30% de los incendios, entre agricultura, ganadería, colmeneros, pescadores y cazadores. Todo ese bloque causa 30% de los incendios, pero son muchísimos más los que usan el fuego de manera responsable en el país. Pero hay un problema, y es que también los incendios forestales tienden a verse inicialmente como un problema ambiental, cuando muchas veces tienen una razón social, sobre todo cuando la causa es la mano criminal o los pirómanos o esos fanáticos del fuego que van a quemar, que no son tantos. Serán 800, 900, 1000 personas en el país, pero el fuego utilizado con maldad es altamente efectivo en un país como Honduras, que es de vocación forestal, Claro. donde hay condiciones en ciertos años como este, que se le denomina con el fenómeno del Niño, que es extremadamente seco. Vamos a tener unos periodos de sequía que duraron desde febrero, en marzo con algunas precipitaciones o lluvias intermitentes, luego abril muy seco, con tendencias de lluvia que son casi cero, con mayo que no va a llover, no hay que esperar las lluvias el 3 de mayo. Con eso del Día de la Cruz, olvidémonos. En mayo la proyección no son las lluvias, el invierno va a comenzar a ingresar por el sur del país hacia el norte y la transición dura unos 2 meses y eso nos va a asegurar que vamos a tener lluvias de invierno de junio en adelante. Estos periodos de sequía, cuando hay un pirómano, le permiten entonces que con combustible seco, el zacate, Claro. los matorrales o los desechos que hay en el bosque, la materia orgánica que está muy seca, más las pendientes que son empinadas, las montañas son inclinadas en muchas zonas del país, más el fuego, más el fósforo, la antorcha, el ocote o cualquier mecanismo que utilice, el fuego se puede expandir muy rápidamente, muy rápidamente. Y esto, por derivación, que ahí es todo un estudio con base social lo que hay que abordar, porque el fuego es una herramienta para mostrar el descontento. Y el descontento hay que ver entonces hacia quién. El descontento se va a lograr saber, primero, con la condena a los incendios forestales, que en eso estamos de acuerdo. Como pueblo hondureño estamos de acuerdo en condenar los incendios forestales, sea cual sea su base. Que la base puede ser, entonces, y esto lo dirán la investigación de las causas, pirómano por resentimiento social porque alguien se peleó con el vecino de la propiedad y le mete fuego. Sí. Puede ser resentimiento en contra de la autoridad municipal, puede ser resentimiento en contra del gobierno, puede ser diversas las formas de expresar el descontento. El fuego se es utilizado como herramienta de poder y lo que hay son como le decía, entre 800 y 1000 personas que están causando estos incendios, que tienen esa vocación de piromanía, que tienen esa intención de que la mano criminal dañe el medio ambiente. Los daños ambientales en los incendios forestales son brutales. Y eso es lo que se mira inicialmente. Es la pérdida de cobertura, en algunos casos, de bosque, los daños al sotobosque o a los matorrales, los daños en la infraestructura, daños en la visibilidad en la carretera,
los daños a la salud pública. Cada verano las nebulizaciones aumentan en 50% de niños, niñas y gente de tercera edad que asiste a los centros de salud y a los hospitales a buscar nebulizaciones para resolver problemas respiratorios a causa de la acumulación de humo en el ambiente, provocado por estos incendios forestales en diversos ecosistemas, y estaremos ya presentando algunos mapas de las zonas también, de cuál es lo más susceptible, y además recordar que los incendios forestales, por efectos del cambio climático, antes nosotros lo podíamos ver únicamente en verano, o en lo que llamamos el verano, que es el periodo seco entre marzo, mediados de enero, abril, ya comenzaban, sí. Podían comenzar los primeros incendios. Correcto, en la zona sur, sí. Y terminaban en mayo. Pero ahora las canículas son más secas, y en canículas, en el periodo seco entre julio y agosto, también se presentan incendios forestales. Eso ha obligado al gobierno a replantear la estrategia de cuidado, de protección de los bosques, bajo el mecanismo de la contratación de brigadas durante mucho más tiempo, durante también las sesiones del Comité Nacional de Protección Forestal que lidera el Instituto de Conservación Forestal, y además las tareas ya encomendadas por la presidenta Xiomara Castro en el marco del Gabinete Ambiental, con la premisa de que el gobierno es uno solo, Renato, y que asegurar las tareas de combate de incendios son tarea de la Secretaría de Recursos Naturales, que acompaña algunas actividades del Instituto de Conservación Forestal, que lidera muchísimas de estas actividades, con el acompañamiento también vital de las Fuerzas Armadas, y hemos visto el despliegue de los helicópteros, hemos visto el despliegue de los vehículos, hemos visto el despliegue de los soldados a campo que van a combatir, igual que Copeco, igual que los bomberos, igual que otras instituciones, y además nosotros también reconocer la labor de voluntariado que hay de parte de quienes acompañan esta ardua labor, que son héroes anónimos, y que hoy por hoy son un poco más de 6.000 personas apagando incendios en el lugar que aparezcan, sí. Y que la estrategia ha sido efectiva y ha logrado reducir el área afectada por incendios en comparación con años anteriores. Hábleme de esas estadísticas de las que anticipa el secretario de Recursos Naturales, don Luis Solís, director del Instituto de Conservación Forestal. ¿Cuántos incendios tenemos en este momento, y en comparación con años anteriores, cuál es el nivel de esos incendios? Perfecto, sí, buenos días, licenciado, y buenos días también a toda la población hondureña que está pendiente de este prestigiado foro. Las estadísticas hasta ayer eran aproximadamente área afectada por incendios forestales, cerca de 36.300 hectáreas bajo 937 incendios. Solo en Semana Santa hubieron 250 incendios. Ahí está el dato más certero, 37.000 hectáreas en 937 incendios. Solo en Semana Santa hubieron cerca de 250 incendios que afectaron más de 10.000 hectáreas. Sí. También hay que hacer la diferencia que hectáreas de bosque afectadas son 32.000, porque también hay incendios en Zacatera, pero son considerados también incendios forestales. Los incendios los estamos definiendo en dos aspectos. Hay una estrategia para combate, hay unos protocolos, ya voy a explicar más ampliamente, que son los incendios en bosque, y estamos también en el incendio de interfase. Lo que sucedió en el Atillo fue un incendio que fue incendio forestal y un incendio de interfase, donde Cuerpo de Bomberos y Copeco hicieron una labor heroica salvaguardando los bienes y las vidas de las personas que estaban en esa área que está habitada. Nosotros, como Honduras es un país vulnerable a los efectos del cambio climático, incluso vivimos consecuencias del cambio climático. Hay muchas plataformas, muchas páginas para dar seguimiento y poder predecir lo que va a pasar en variables climáticas para el siguiente año.
El año anterior, cuando terminó la temporada de incendios forestales, porque eso pasa también, el tema de incendios forestales se vuelve un tema mediático. Viene el invierno y nos olvidamos hablar de incendios forestales. Entonces ayer era el momento de replantear una estrategia. Bueno, ¿qué vamos a hacer para el siguiente año? No podemos tener estos mismos resultados de 198.210.000 hectáreas afectadas por año, porque esa ha sido la tendencia, siempre. Y el número de incendios, 2.000, 2.500 incendios. Ok, empezamos a convocar sesiones extraordinarias del CONAPROFOR, que es el Comité Nacional de Protección Forestal. Lo componen todos los actores del sector forestal, instituciones de gobierno como Cuerpo de Bomberos, COPECO, las Fuerzas Armadas, la Secretaría de Recursos Naturales, la Secretaría de Educación, también está la AMON, están propietarios de bosques privados, están las cooperativas agroforestales que tienen un vínculo directo con lo que es el bosque. También hay otras organizaciones como los colegios de profesionales forestales, el CIP, el Colegio de Ingenieros Forestales, y el COPROFOR. Ahí es donde se toman las decisiones. El primer punto es, nosotros sabemos las limitaciones económicas que hay en el país, hay que partir de la realidad económica del país, de los recursos que disponemos para definir una estrategia. Lógicamente, se plantea y dejamos definido, vamos a proteger contra incendios forestales en base a la valorización ecosistémica del bosque. ¿Qué es la valorización ecosistémica del bosque? Dentro del bosque hay un conjunto de ecosistemas, pero el primer punto es las zonas productoras de agua, microcuencas. Son las microcuencas. Entonces, prioridad 1. Prioridad 2, áreas protegidas. Prioridad 3, áreas de bosque en estado de regeneración natural o restauración que han sido, se ha hecho también el proceso de intervención con completación y tomamos como punto de partida lo que ustedes están viendo ahorita en pantalla, que es el mapa de susceptibilidad a incendios forestales en base a variables climáticas, disponibilidad de humedad, la precipitación, disponibilidad de precipitación proyectadas para este año y la tendencia del reporte de incendios en el histórico en el país desde 1995 se va generando ese mapa. Entonces viene la planificación y en el mes de abril la Presidenta de la República destina para la protección de los bosques a través del programa Padre Andrés Tamayo 725 millones distribuidos entre la Serna, la Fiscalía del Ambiente, porque y la Procuraduría General de la República, las Fuerzas Armadas e ICF. ICF como rector de las políticas forestales a nivel nacional, como la cabeza del sector forestal, ejecuta 350 millones, que lo planteamos en ese programa presidencial Padre Andrés Tamayo. El objetivo es la restauración de 24.000 hectáreas de bosque en zonas productoras de agua, en microcuencas. Nosotros tenemos que garantizar el recurso, el agua para la población hondureña, porque el agua es un bien común, es un derecho universal de acceso colectivo, de acceso colectivo para la mayoría de las personas. Solo con esa intervención, primer periodo, en 150 municipios. El objetivo es intervenir, son 300 microcuencas, declaratoria de 100 microcuencas, restaurar 24.000 hectáreas, son 5.000 hectáreas con 15.000 hectáreas con la restauración pasiva, que es la restauración. Miren, nosotros vivimos en el trópico, Renato, es algo bien interesante. Nosotros aquí, para recuperar un bosque, con que no sea intervenido por un incendio forestal, lo recuperamos, tanto latifoliado como un bosque de coníferas. Y en ese trabajo estamos haciendo. Esta brigada que existía en el país, anteriormente solo existían unas 87 brigadas contra incendios forestales, que también se trabaja en restauración pasiva. A través de ese presupuesto se aumentan las brigadas y solo el gobierno tiene aproximadamente 200 brigadas para combate de incendios forestales. Además están las brigadas de las cooperativas agroforestales, están las brigadas de ONG, están las brigadas de otros proyectos, están las brigadas de algunas alcaldías municipales, más el apoyo de las Fuerzas Armadas a través del Comando C9, Cuerpo de Bomberos y COPECO. En base al mapa de probabilidad de incendios, nosotros ubicamos esa brigada en esa forma. A nivel nacional, usted la puede ver. Y mire la zona donde suceden más incendios. Francisco Morazán es el departamento con mayor incidencia de incendios forestales. Y ahí están ubicadas las brigadas. Este es el mapa de susceptibilidad. Entre más rojo, más riesgo. Y la misma escala del riesgo.
Entre los verdes tienen menos riesgo. Usted puede ver también la zona donde siempre sucede incendios forestales, que son las zonas más afectadas en área, gracias a Dios, el ecosistema de sabana de pino. Entonces viene la colocación de las brigadas, se ubican estratégicamente, no sé si pueden poner exactamente, ahí están las brigadas. Y nosotros miramos, el siguiente mapa es cómo se están comportando los incendios forestales a nivel nacional, ese es el comportamiento. Un dato importante que hay que darlo a conocer. Anteriormente se le daba atención a incendios forestales aquí en el país en un 48 a 52%. Todo lo que ustedes miren anaranjado son incendios atendidos, que las brigadas están combatiendo en campo. Ahorita se le está dando atención a un 91%, porque ese 9% son áreas que no hay acceso, son áreas que hay una carretera, cuesta atenderlo, o no se puede atender por las capacidades, fueron limitadas, como sucedió aquí cuando el incendio de Latillo, prácticamente nos absorbió el 70% de las capacidades instaladas para combate de incendios que teníamos las brigadas distribuidas estratégicamente en la zona del Distrito Central y de la capital, pero el incendio de Latillo fue tan grande, de tan magnitud, que tuvimos que mandar todas las brigadas ahí. Para culminar esta parte, Renato, hay un dato muy importante. En relación a años anteriores, pues vamos a poner comparación, vamos a sacar el año 2021 porque es un año atípico, fue un año lluvioso, pero ya la tendencia de todos los años, hay a la media de área afectada, hay una reducción de área afectada cerca del 30%, a pesar que el número de incidencia de incendios forestales ha aumentado cerca de un 50%. Es un dato que nos llama mucho a la reflexión, la conciencia, la razón del hondureño. Hay que trabajar mucho en educación y también, ahí es donde viene el tema y es parte de su pregunta, hay que trabajar en el endurecimiento de las leyes, pero que las leyes sean efectivas, pero para eso necesitamos la apropiación del tema, de parte de la población, la conciencia ambiental de la población, por lo menos para tener esa cultura de denuncia. Porque a veces se denuncia quién fue el pirómano, quién fue el incendiario, pero al momento de ir a hacer la declaración, la persona ya no quiere porque típico del hondureño, yo no me meto a problemas. Pero también tiene razón, hay instituciones que han ido perdiendo la credibilidad en el accionar y nosotros pedimos en estos momentos creer en las instituciones, porque sí es interesante, nosotros podemos tener en el país, conclusiones, 10.000 brigadas ubicadas. El incendiario nunca va a poner un incendio donde está la brigada, siempre lo va a poner en otro lugar. A pesar de que se han hecho protocolos, hay un sistema de alerta temprana, hay un sistema de respuesta inmediata, está el Centro de Operaciones Interinstitucional de Incidencia de Incendios Forestales, donde están todas las instituciones. Yo agarro mi teléfono y yo le puedo decir, ahorita hay incendio en tal lado, lo está combatiendo tal, se necesita tales recursos, atender, fortalecer, así se está trabajando. Y por eso es que usted mira que hay una reducción en el área afectada por incendios forestales, pero el número de incendios es alto. Solo aquí en la capital, antes del incendio del sector de Latillo, usted podía ver la bruma. Era un indicador. Aquí estaba un porcentaje de bruma muy bajo. Muy bajo, había visibilidad, se respiraba aire puro y todo. Y a pesar de que solo en la zona se habían combatido cerca de 80 incendios. Sí. Tanto de zacatera y forestales. Y ese incendio fue que llenó de bruma porque la dirección del viento es de este a oeste y también la cercanía y el tipo de combustible. Miren, yo no tengo por qué no creerle a Luis Solís. Él es el director del Instituto de Conservación Forestal y me está diciendo todo lo que han hecho desde hace varios meses para reducir el impacto de los incendios en las zonas que previamente estaban estudiadas, que por la falta de humedad y la escasez de lluvia iban a ser más proclives a los incendios forestales en este verano. Él me está diciendo que todo este programa Andrés Tamayo y los más de 700 millones que programó la presidenta Castro para esta actividad han contribuido a reducir los incendios o a apagar los incendios, solo que los incendios han aumentado, Yo no tengo por qué no creerle a Luis Solís la información que me está brindando. Y si así es, bien, y a trabajar todavía con más agresividad para apagar todos estos incendios y para prevenir lo que inclusive en tiempos de invierno ahora tenemos incendios forestales. Porque
¿Se ha reducido que el nivel de lluvias o Hay una reducción de humedad? de la precipitación, prácticamente 25 milímetros, prácticamente es nula. Ok. Entonces, quienes pueden contrastar la información que el director de ICF nos está proporcionando son ustedes que nos ven en toda la República. Y decirle, ingeniero, correcto, yo valoro lo que usted está diciendo y certifico lo que usted está diciendo, porque en esta comunidad o en el cerro tal del departamento tal, aquí he visto gente trabajando. ¿Cuántas unidades en este momento están movilizadas? A nivel nacional, con toda la cooperación, son 500 brigadas a nivel nacional. 500 brigadas. Hay respuesta inmediata a los incendios forestales. Así que ustedes son el mejor termómetro para contrastar la información que nos ofrece el ingeniero Luis Solís, director del Instituto de Conservación Forestal. Y hablando así, antes de ir a la pausa segunda, está en investigación lo del Atillo, ¿no? Porque yo he leído en esta Semana Santa que dicen que hay manos responsables porque se quiere construir proyectos habitacionales en esa zona del incendio. Así es, la etapa de la investigación de las causas del incendio forestal es el paso posterior al combate y a la liquidación. Es necesario apuntar que no solamente ese incendio está en investigación, sino también otros que han sido de alto impacto inicialmente. Claro que tenemos derecho a dudar de quienes han pensado en desarrollar proyectos en esa zona, se convierten en los primeros sospechosos por razones obvias. Y usted mencionaba algo en base a cuál es el papel que debe jugar el gobierno en esta tarea. Y el ministro Solís también hacía referencia a la ley. La ley manda a los propietarios y propietarias de bosques que tengan o no plan de manejo forestal, deben presentar su plan de protección y deben hacerlo cumplir. Y los incendios que se han combatido en el Atillo son propiedades privadas, Renato. La mayor parte de incendios en la gráfica que nos mostraba 60%. El director de ICF... 60% de los incendios son en terrenos privados. Son en terrenos privados. Y ahí quien ha estado incumpliendo son los propietarios. Y es el Estado y es el gobierno que va a resolver esos problemas en esa zona. Y si tuviéramos un par o un minuto nada más para revisar cómo avanza la investigación de las causas, y tenemos un par de ejemplos. Tuvimos un incendio el fin de semana, sábado y domingo, en la represa Coyolar. Hay un video. Ese es el incendio en Zambrano. Se combatió el incendio, hay unas áreas de plantaciones, desde 10 años se vienen plantando ahí es del Estado. Hubo un combate de incendio, se liquidó en horas de la noche, el día miércoles, jueves inició el incendio. Luego inició otro foco, Ese es en Coyolar. No, pero el anterior solo lo voy a explicar rápido. Sí. Inició otro foco, hubieron 3 incendios en el Zambrano. ¿Y qué descubrimos? Polines con trazos para lotificación. O sea, quieren desaparecer la cobertura forestal para desarrollar proyectos habitacionales. Lo que estoy escuchando es gravísimo. Esa es parte de la investigación de las causas. Habían un par de fotos anteriores. Ellos son pescadores que estaban en la zona cercana a la represa Coyolar. Hay un par de fotografías también de la zona donde desarrollaron 2 de las fogatas para cocinar los pescados que ellos habían cosechado. Ese es uno de los sitios y el otro es un terreno un poco más pedregoso, desde donde comenzó el incendio. Esa fue la causa inicial del incendio de la zona de Coyolar. Hay otra zona, ese es como iba avanzando. ¿Cuántas hectáreas? 300 hectáreas se vieron afectadas. Tuvimos que movilizar helicópteros de Fuerza Aérea. Esas son fotografías de ayer, domingo, a las 4 de la tarde. Precisamente estábamos finalizando el combate que se hizo también con elementos de Fuerzas Armadas y del programa Padre Andrés Tamayo, y además la descarga con helicópteros de Fuerzas Armadas, el monitoreo y el combate. Esta gente ya está identificada. Qué bien, se sabe en qué aldeas viven y además deberán primero responder ante estos incidentes, porque no se ve como mano criminal inicialmente lo que pasó. Ellos fueron, pescaron y estaban cocinando. Y hasta ahí nosotros consideramos que está bien. Las represas, claro que pueden ser de uso múltiple. Claro que las represas pueden ser para
uso y servicio y goce de las comunidades cercanas. Por principio de justicia climática, ellos son quienes han cuidado esas cuencas. Tienen derecho a utilizarlas, pero con responsabilidad. Así es. No pueden estar saliendo a pescar, luego regresar, cocinar y por una imprudencia o por un descuido permitir que se quemen 300 hectáreas, hacer que se movilice a la gente, poner en riesgo a los combatientes, movilizar helicópteros. ¿Y cuánto le cuesta esto al gobierno? Por el descuido de 4, 5 o 6 personas que inicialmente estaban pescando. Entonces, así avanza la investigación de las causas con los incendios forestales. Los responsables deberán pagar por esta irresponsabilidad, precisamente porque el daño no comienza en lo ambiental, se ponen en riesgo las vidas humanas de los combatientes, se pone en riesgo la salud pública, que entra en deterioro de muchísimas comunidades. El costo y el valor económico es altísimo. Las zonas de las represas son altamente sensibles a los incendios forestales. La vida útil de los proyectos de las represas está en el manejo de la cuenca, del área de absorción del agua. Evitando los incendios, evitando la tala, nosotros podemos asegurar mayor caudal. La represa de Coyolar irriga agua para un poco más de 2.000 manzanas en el Valle de Comayagua. No nos podemos quedar sin agua porque entonces eso se convierte en un problema de seguridad alimentaria. La represa de Coyolar además está lista para despachar energía y vamos a despachar 1.5 megas. Esta es una represa manejada por la Secretaría de Recursos Naturales y también tenemos ya todo montado un proyecto y que nosotros estaremos invitando al pueblo hondureño para que con proyectos de ecoturismo hagamos educación ambiental a lo interno de las represas. Pero esto se puede solamente reduciendo los incendios forestales, llegando a las causas y haciendo que los responsables paguen su pena y paguen por este delito cometido. Pues lo tienen claro, los responsables del incendio de 300 hectáreas en la represa del Coyolar están plenamente identificados. Son de algunas aldeas cercanas a la represa, están plenamente identificados. Y si están plenamente identificados, ya se sabrá dónde viven. Y como ya están plenamente identificados, a donde vayan, la autoridad los va a perseguir. Es que así se debe actuar. Ahora, lo que le he escuchado a Luis Solís es gravísimo. En uno de los incendios últimos en Zambrano, ¿esto fue cuando, Luis? El jueves. Esto fue el jueves. Encontraron ahí pruebas. Usted me mencionó una palabra técnica que no la recuerdo. Polines. ¿Qué significa y cómo asocian los polines? Los polines son para definir trazos o para construcción de carreteras, de calles o trazos urbanos. Esta es una manzana, aquí está la calle, va el otro trazo. Son delimitaciones ya para construcciones urbanas, futuras construcciones urbanas. Y ahí tienen las fotografías, Carlos, correcto. Que dominen la pantalla esas fotografías. Ahí están los polines y ahí ellos tienen la certidumbre que hubo incendio provocado y para construir proyectos habitacionales. Si eso se comprueba, hay que negarles el permiso para que construyan. Es la única manera de... Bueno, y en eso sí nosotros ya nos adelantamos. El martes pasado se firmó la resolución del Acuerdo Ministerial de la Secretaría de Ambiente para no permitir el cambio de uso de suelo, donde la investigación diga que están pretendiendo instalar estos proyectos. La vocación dice que es forestal, la vocación dice que ahí debía haber bosque y eso es lo que se debe preservar. No se puede estar utilizando estas técnicas negativas o dañinas para hacer cambio de uso de suelo y hacer beneficio. Claro. Y además es apropiación de áreas protegidas que le pertenecen al Estado y que son pertenencia del pueblo hondureño. Hay un antecedente, en el 2021 se presentó requerimiento, la Fiscalía del Ambiente presentó requerimiento contra 8 incendiarios que se dedican a incendiar el bosque desde Zambrano, Amarateca, la montaña Santiponce, la salida, también la zona de la montañita, es un grupo. Está ese requerimiento desde el 2021, habría que darle seguimiento a ver. Y los objetivos siempre, notificar, degradar el bosque, porque mire, degradar el bosque es la pérdida gradual de la cobertura. Este año bajo incendio pierde el 10%, el otro 10%, va a haber un momento que va a dejar de existir el bosque. Entonces esa es la intención y ahí sí pueden ya desarrollar un proyecto, pero nosotros tenemos la base de datos, tenemos el multitemporal. Ahora, y previo a una solicitud de estudio de factibilidad, no se va a otorgar donde existió bosque
para ningún proyecto. Donde existió bosque tiene que volver a haber bosque. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Jet Stereo. Este verano se disfruta con Jet Stereo. Cuando quieras lo mejor. Las deliciosas donas de Dunkin' son la excusa perfecta para compartir, para estar con los amigos, para enamorarse, para celebrar, para trabajar, hasta para estudiar. Si las donas de Dunkin' son la excusa perfecta para disfrutar. Redes Sociales es presentado por La Curazao. Adelanta tu compra en el recalentón de verano, con ofertas ardientes y crédito para todos, solo en La Curazao. Gracias por continuar enviando sus mensajes a través de @FrenteAFrenteHN. Jennifer Murillo comparte: los incendios forestales han sido ocasionados por criminales que solo buscan perjudicar nuestros bosques. Jennifer comparte: agradecemos infinitamente a cada persona que ha defendido nuestros bosques, que se han dedicado de luchar en contra de estos criminales. Alex Kidd comparte: detrás de los incendios forestales está una poderosa familia que busca construir una residencial ahí. Ya la presidenta ordenó que no habrá construcción de los centros penales. No es casualidad que de forma coordinada haya habido motín. Aquí también la presidenta tomará medidas. Henry Smith comparte: deben fortalecerse las capacidades de respuesta y prevención de las municipalidades en conjunto con tejido social frente a los incendios, sobre todo de las unidades ambientales municipales, ya que son adornos en los pueblos. José Bermúdez comparte: los bosques están siendo bien cuidados por la Secretaría de Recursos Naturales y las brigadas del ICF. El trabajo realizado hasta la fecha ha sido impresionante y lo mejor es que dan respuesta inmediata. Aníbal Montoya comparte: aunque son dos temas relacionados con la violencia, el primero atenta contra la seguridad nacional y el segundo en contra de la vida. Seguimos dando palos de ciego en ambos casos. Sucede una, otra y otra vez. Hay que volver al principio, de lo contrario seguiremos quejándonos. Wiki TV comparte: si buscas resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo. No hay diferencia en este gobierno, pero si las personas que pensamos diferente no luchamos por un nuevo despertar, Honduras ya será en medio de la conflictividad e incertidumbre de generación en generación. Josh comparte: pregúntele a Lucky y a Solís si conocen los artículos 2 y 15 de la ley forestal. Ellos no lo están aplicando y hacen espera que se aplique la ley a los pirómanos. La ley es para aplicarla. La ley forestal. Ya vamos a tener en pantalla esos artículos. La Barceloneta comparte: ¿qué planes tiene para agilizar el tráfico tan pesado? Subiendo carretera del puerto cada día se han puesto peor que los chorros y el paso de la Utila no ayuda. Fabs comparte: tiene que haber una ley ambiental que castigue a cada pirómano. También tiene que haber una estrategia desde inicio de año en cada temporada seca. Prohibido olvidar el ambiente. Gracias por continuar enviando sus mensajes. Redes Sociales fue presentado por La Curazao. Adelanta tu compra en el recalentón de verano, con ofertas ardientes y crédito para todos, solo en La Curazao. Ese comportamiento del incendio en el Hatillo, del que mucha gente habla, del que mucha gente cree fue provocado porque quieren construir proyectos habitacionales, esto tiene que investigarse bien, depurarse toda la información para determinar si en efecto es así como lo dice el populacho, que el incendio fue provocado. Lo que sí es cierto, y nos lo está diciendo aquí el director del ICF, es que tuvo un comportamiento irregular hasta contra las leyes de la naturaleza, ese incendio del Hatillo. Luis. Lógicamente, sería bueno que pusieran el mapa, hay un mapa ahí del comportamiento del incendio, los días de... Ya lo buscan. Ya lo buscan, ok. La narrativa del incendio se reporta el día, en esta zona, el día 3 de abril. El sector del Hatillo es atendido por Cuerpo de Bomberos y 2 brigadas del padre Andrés Tamayo, que es la dirección de avance, lógicamente era hacia la zona del Parque Nacional La Tigra. Se defendió esa área, priorizando que son áreas que hay gran cantidad de combustible, y un incendio de esas proporciones entra a esa zona, se puede volver incontrolable
se nos puede desatar un desastre, incluso hasta amenaza de incendio de copa. Ese día las brigadas estuvieron combatiendo en Tegucigalpa 7 incendios simultáneos. Cuando se fue dando incendios fueron pidiendo refuerzo. A las 10 de la noche hablo a la parte del Departamento de Protección Forestal, también hicimos una como recogida de las brigadas, venían cansados, vamos a apoyar a las otras 2 brigadas que estaban, y se empieza a la liquidación de unos focos, pero cuando nosotros venimos bajando, porque la misión ese día era determinar y definir la estrategia de combate para el siguiente día. Era un desorden. Actuaron a tiempo, Luis, porque yo he escuchado a gente que dice que eso comenzó como a las 10 de la mañana. A las 10, desde las 10. Y que si ustedes hubiesen apagado ese incendio a las 10 de la mañana, no se propaga. No, el incendio... Es bueno que lo expliques. En estas condiciones, variables climáticas que tenemos de alta temperatura, las pendientes de la zona, el combustible que se tiene en la zona fue afectada por el ataque de gorgojo descortezador entre el 2015 y 2017. Habían pilas de madera que fue derribada para controlar el gorgojo, que las llamas eran muy altas, la velocidad de propagación era muy rápida, muy rápida. Lógicamente habían brigadas combatiendo a nivel del Distrito Central. Solo aquí en el Distrito Central ICF tiene 20 brigadas. Sí. 20 brigadas. Entonces viene y se atiende Cuerpo de Bomberos y Copeco hace su labor, el incendio de Irtefaz. El incendio se propaga, es atendido. Lo que pasa con el incendio es que iniciaron otros focos. Cuando nosotros fuimos a definir la estrategia, casualmente cuando venimos bajando, definir la estrategia es controlar y revisar con un dron cuál es la dirección de avance del incendio, cuál es el combate del incendio que vamos a definir, dónde se va a contener el incendio, dónde vamos a anclar las rondas para poder componerlo y qué vamos a hacer y cuáles son los recursos que necesitamos. Cuando estamos eran las 3 de la mañana, todavía veníamos por la carretera, área no afectada, un incendio. Otro nuevo foco que recientemente unos 15 minutos tenía de haberle... Esos son los comportamientos que tú hablas, ¿les parecen sospechosos a ustedes? No son sospechosos, son anormales, la intención era quemarlas. Bueno, no excelente. Son sospechosos. Muy bien. Eso no actúa porque evaluamos la distancia de las chispas y no llegaban a esa distancia donde estaban los nuevos focos. Al siguiente día, en el mapa lo podemos ver rápido. Vamos al mapa de nuevo. Se combate, se contiene el incendio en la zona aquí de la pista de motocross, por esa zona, por ahí se contiene el incendio y es declarado, liquidado a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde, pero al siguiente día el incendio inicia otra vez en esta zona, en la zona del Chimbo. Se controla a las 2 de la tarde, pero en la tarde vuelve a iniciar otro foco. No era reactivación, vuelve a iniciar otro foco por el lado de la cumbre. Se controla y al siguiente día es la otra fase, la última, la que se quema la zona de la pista y todo. Cuando se empiezan a detectar y la gente empieza a denunciar los piromanos, ahí les mandé las imágenes, se activa la fuerza de tarea, la Procuraduría, la Fiscalía, ICF, las Fuerzas Armadas y llegan al sitio. Y hay una persona que tiene una denuncia desde el año anterior. Desde el año anterior porque él fue responsable de un incendio en esa zona del Chimbo el año anterior. Vamos a verlo, vamos a verlo. Aquí tenemos las fotografías y tenemos video de lo que nos está relatando aquí el director del ICF. El hecho, bueno, se llega y las personas, ¿qué es lo que tiene? Ese es en Zambrano, es una persona identificada por los compañeros de la brigada ICF, donde después de controlar el incendio inicia otro foco y el único que venía saliendo de la carretera donde estaba el foco era ese señor, traía bomba, traía también herramientas y era la única persona que venía ahí. Y eso fue en Zambrano. Ese es en Zambrano. ¿Y qué dijo él cuando ustedes lo...? Bueno, y aquí presento, él es voluntario. Brigadista de Padre Andrés Tamayo, ICF. Es de la brigada del Padre Andrés Tamayo, que ha estado trabajando en este verano apagando fuegos. Como viene llegando, no nos ha quedado la chance de pedirle su nombre. Mucho gusto, mi nombre es Delmer Torres. Delmer Torres. Yo pertenezco a las brigadas de ICF, soy jefe de brigada, pertenezco al Departamento de Protección Forestal. Nosotros en este momento hemos estado combatiendo incendios en distintos puntos que los están utilizando de manera estratégica como para alejarnos de las zonas que quieren quemar. O sea que hay gente decidida, hay gente trabajando justamente en provocar todos estos incendios forestales. Es que antes uno quedaba con la duda si una colilla de cigarro, si un vidrio con estas temperaturas generaba calor, intensidad
y se iniciaba un incendio natural, digo yo, por situaciones de la temporada. Pero lo que usted me está describiendo es que hay gente provocando incendios en este momento. Pero antes de que continúe con el relato, cuénteme, ¿qué les dijo ese señor de Zambrano que venía saliendo del lugar del origen del incendio? Durante nosotros estuvimos trabajando en 4 incendios en el mismo punto de Zambrano. Nosotros era la única persona que encontrábamos en todo el camino, en todos los trayectos, y él andaba con bombas mochila y dijo que desde ahí había estado trabajando todo el día. Él estuvo trabajando en toda esa zona, apoyando. El problema es que nosotros solo nos movíamos de cierto punto, que por lo menos unos 1000 metros, 1500 metros de distancia, y comenzaba otra vez como que si se reactivara. El problema es que nosotros dejábamos en una franja de liquidación de 50 metros, que es muy difícil, sí. Y sin haber viento, es muy difícil decir de que es una reactivación. ¿Y qué sucedió con esa persona? Bueno, a esta persona solo se tomaron ciertos datos porque no estamos facultados para, claro, sí, para pero me hacer imagino que se investiga, ¿no? Claro, ya está en manos de la Fiscalía y está en manos de la Fuerza Tarea. Muy bien, muy bien. Solo permítame unos segundos para que quede claro entonces ese comportamiento irregular que ustedes están convencidos determina que los incendios continuos en el Hatío en la Semana Mayor fueron provocados con alevosía y con premeditación. Hay una dinámica lógica. En incendios cuando son en lugares recónditos, en áreas boscosas, que no hay ninguna presión sobre el territorio, no existe esa reinición, no existe esa reincidencia temprana de otro incendio. Y en estas zonas, que son zonas de alta plusvalía, son zonas donde existe, usted sabe, la presión demográfica de Tegucigalpa, existe presión sobre el territorio y lógicamente ejerce una presión directa sobre el recurso forestal, sobre el bosque. Eso es una dinámica. Entonces, venimos nosotros y Zambrano, San Matías, esas áreas, la montañita, siempre han sido sometidos a ese tipo de incendios sistemáticos. Es el único lugar en el país donde los incendios tienen ese comportamiento. El único lugar. Entonces hay que llamar a la reflexión y hay que hacer una investigación hasta forense y certera para desvirtuar o realmente definir la causa, la intención de los proyectos de urbanización. La dinámica aquí en el país es clara, Renato. El 100% de los incendios, a excepción de uno en Pico Bonito hace unos 3 años, han tenido responsabilidad humana, sea para fines productivos o para fines destructivos. Pero casi el 100% de los incendios responden a actividades humanas. Y esto lo que a nosotros nos ha hecho replantear la estrategia de manejo de fuego, que está vigente hasta 2028, es acercarnos. Si la causa es humana, pues entonces hay que acercarse a lo humano, hay que bajar a lo social o hay que aterrizar esa estrategia. Precisamente ese ha sido el éxito del establecimiento de estos cientos de brigadas del programa Padre Andrés Tamayo a nivel nacional, igual que con la coordinación de las instituciones. Entendemos en gran medida cuál es el problema de las causas iniciales del fuego y eso pues nos hace más eficiente con el uso de los recursos. Nosotros confiamos además en que posterior a las entrevistas y al seguimiento de la determinación de las causas de los incendios, también podamos entender mejor cómo piensan los pirómanos que no sean enviados por quienes están interesados en proyectos residenciales o que tal vez que llegar a tener una conclusión más certera de la gente por qué quema acá en el país y que eso nos pueda ayudar. Y en esto es clave para poder llegar a esa gente el acompañamiento de las comunidades, del pueblo hondureño en general. Y nosotros les pedimos encarecidamente que si usted sabe de los responsables de causar incendios forestales, llame al 911 y repórtelos. Confíe en el gobierno, confíe en los funcionarios que ha nombrado la presidenta Xiomara Castro, confíe en que
es posible llegar a determinar no solamente las causas, sino también los responsables. Confíe en que con su llamado va a detener los enormes daños ambientales de los incendios forestales, va a beneficiar la salud pública y además con llegar a los pirómanos se va a limitar el riesgo de poner la vida de nuestros compañeros combatientes en vilo, porque claro, son jornadas extendidas, son agotadoras realmente esta jornada. Hay vida de hondureños y hondureñas que están en la mano de una llamada. Si sabe quién es el pirómano, llame al 911, denuncie, confíe en las autoridades, confíe en las instituciones del gobierno, que vamos a responder de manera efectiva, inmediata y además transparente. Aunque la respuesta vaya a ser obvia por la pregunta que formularé, lo hago en función de concienciar y complementar esto que está diciendo el ministro de Recursos Naturales, Luque Medina. Elmer, ¿se han sentido en riesgo ustedes en estas actividades de apagar estos fuegos en los últimos días? Sí, hemos estado... Riesgo de la vida, de perder la vida, de quedar atrapados ahí. Una, porque la mayoría de estos incendios los están provocando en áreas que son puntos... De difícil acceso. De difícil acceso. Terrenos quebrados. Topografía bien... Tanto que la topografía por parte alta o por parte baja tiene malas jugadas. Sí. Piedras que se quiebran por la temperatura, árboles plagados que tal vez no han terminado de consumir su materia. Hasta los mismos compañeros también, por la forma de descenso, lesiones leves que pueden llevar a mayores por una caída de ciertas distancias, como también la misma fatiga. Muchas gracias, Elmer. Muchas gracias, Elmer. Ya vamos a continuar con tus relatos, porque es de los hondureños que trabajan en estas brigadas Padre Andrés Tamayo para controlar los incendios que se producen en esta época. Tenemos que ir a una pausa comercial, pero les anticipé que Tu Nota tiene un anuncio muy importante esta mañana y que se transmite desde Frente a Frente, y para hablarnos justamente de los cambios en Tu Nota tenemos aquí a la periodista Jennifer Girón, que vuelve a su nidito originario, a su nido de siempre, al nidito en el que comenzó su labor comunicativa. Así que me agrada presentarles a Jennifer Girón y este anuncio que nos hace esta mañana. Buenos días, Jennifer. Hola, buenos días, Renato. Como usted dice, vuelvo pues a mi casa, a mi nido, donde empecé todo esto de la comunicación, muy feliz de traer buenas noticias, porque cada vez que vengo acá, debo reconocerlo, es que traigo buenas noticias. Y en este caso es una evolución de Tu Nota. Ustedes saben que tenemos Tu Nota PDF, o lo teníamos hasta el día de hoy, porque evolucionamos. Tu Nota PDF era una edición semanal que se enviaba a los correos electrónicos de los usuarios suscriptores, pero los usuarios siempre nos decían, ¿por qué semanal? No van a enviar el de hoy, que quiero algo diario. Entonces, escuchando esas recomendaciones, esas solicitudes, ahora tenemos un newsletter diario de Tu Nota, que evoluciona porque ahora lo enviamos todos los días, de lunes a domingo, para que ustedes al finalizar su día puedan encontrar un resumen muy limpio y también muy analítico en su correo electrónico, totalmente gratis. Esta es la buena noticia que les traigo de parte de tunota.com. Quiero comentarles, Renato, que para que los usuarios se suscriban a Tu Nota, el newsletter, deben entrar a tunota.com/boletines. Ahí ustedes deben dejar sus datos, porque así les vamos a poder enviar correos de forma más personalizada. Y con estos datos ya ustedes reciben totalmente gratuito este newsletter con una información enriquecida, verificada y diariamente. Con la misma intensidad del PDF, ¿verdad? Así es. Solo que más resumida. Así es. Más resumida, ustedes van a recibir alrededor de 10 noticias, más o menos, depende qué tan intenso esté el día en cuanto a noticias, y así para que ustedes estén informados durante el resto del día sobre lo que ha ocurrido. Eso sí,
tiene como la misma esencia del PDF a nivel analítico, a nivel minucioso, porque tenemos personas específicas para este nuevo formato de información que se van a dedicar todos los días a que por ahí no vaya ningún error, no vaya nada que no debe ir. Adiós a la fake news en el caso del PDF, en el caso del PDF nos ocurría también y también nos está ocurriendo con los newsletters diarios. Bueno, pues ya saben ustedes, estas son las modificaciones y todo para darle un mejor servicio a usted con tu nota. Se me escapó el término técnico que utilizaste ahí, Jennifer, para que lo repitas. Es newsletter, pero en español son boletines informativos. Sí. Solo les recuerdo la URL a la que deben ingresar de momento, tunota.com/boletines. Ahí los invitamos a que se suscriban y les invito a que lo hagan en estas horas, porque si ustedes son de los primeros suscriptores, van a poder ser partícipes de unas rifas que estaremos haciendo de electrónicos como tablets, audífonos y otros premios más. Bueno, pues yo demando de ti que mañana vengas a las 7 en punto, porque hay otro público, hay público que ya se fue para su casa y que a las 7 el otro público, no, hay otro público que ya se fue para sus trabajos, perdón, y que ese público que ya se fue para su trabajo te escuche mañana, pero a las 7. 7 a.m. 7 a.m. Yo sé que vives en Valle de Ángeles, que ahí se generan unos congestionamientos enormes. Tienes que salir a las 5:30, 6 de la mañana. ¿Quedamos en eso? Está bien. Yo te espero en punto a las 7 para que comencemos frente a frente justamente con estas modificaciones para brindar un mejor servicio a usted de tunota.com. Quiero ir a la pausa comercial, no sin antes leer este mensaje de Doris Gutiérrez, la designada presidencial, la montañista este año, la montañita dice, este año no fue incendiada porque los vecinos se organizaron en un comité ecológico de la aldea de Suyapa, Coeas, y han estado cuidando el área. Es un ejemplo digno de imitar. Y en Santa Rita Copán se hizo un cabildo abierto con intervención del Plan Trifinio y acordaron establecer como prioridad la defensa de los bosques y el medio ambiente en general. Los incendios en la zona Trifinio han sido mínimos porque los alcaldes y los ciudadanos se han puesto las pilas. ¡Qué bien, qué bien! Yo invito entonces para imitar esto que están haciendo en esa zona que nos describe la designada presidencial Doris Gutiérrez. Esa pila blanca y ese hombre es posible culpable de los incendios en Zambrano. Somos del Parque Aurora y nos tocó apagar nuestros propios fuegos. Ese hombre fue visto poniendo fuego en la parte de las Moras y otros lugares. Espero que con tu programa se pueda investigar más a esta persona. Lo que mencionó el oficial de Copeco es válido. Luego de que él salía de una zona, el fuego comenzaba o reiniciaba. Saludes, me dice este televidente, que no lo tengo identificado. Otro que me dice, pregunte cuánto es el presupuesto que hay para combate de incendios y divida eso entre 109 áreas protegidas que existen en el país. Y así centenares de mensajes que expliquen cuál es el impacto de los incendios en la vida personal, cómo afecta en los hogares que llueva hasta junio, qué debe hacer cada persona para contribuir a reducir ese impacto. El canciller de la República, vicecanciller de la República, Tony García, me remite o me reenvía un mensaje que le llegó a él. Escribo como ciudadano, pido penas fuertes para pirómanos. Invito al Congreso, reforme artículo. En esta época de calor, invito a inteligencia del Estado, se enfoque en pirómanos. Y si fueron urbanizadores, urjo al Congreso Nacional, ley que prohíba construcciones en áreas verdes protegidas. Mensajes entre los, digo, miren que hay veces que yo digo centenares porque no son miles, pero entre los miles de mensajes que nos están llegando hoy a las diferentes cuentas de redes sociales y mensajería personal aquí de frente a frente. Vuelvo después de la pausa. Redes Sociales es presentado por La Curazao. Adelanta tu compra en el recalentón de verano, con ofertas ardientes y crédito para todos, solo en La Curazao. Gracias, continuamos leyendo sus mensajes. Adonis Oseguera comparte: la mentira más grande, 937 incendios en todo el país y solo en Ciguatepeque van más de 100 incendios.
Dejen de darnos atol con el dedo, comencemos equipando cuadrillas que ni las de ICF tienen protección adecuada. Ramsol comparte que den los permisos de manejo forestal y así se puede dar mejor manejo del bosque como lo hacen en Costa Rica. Matías Rodríguez comparte, las quemas son obras de los que quieren construir residenciales y está excelente que no se permita construir en zonas quemadas. Jason Sierra Funes comparte, las autoridades correspondientes han estado al pie de la bandera en cada incendio, pero los asesinos del bosque no se cansan de hacer daño. En el Hatillo lo hicieron para seguir con la construcción de una residencial. Lo de la cárcel fue planificado en temor al nuevo plan. Ana Koch comparte, los incendios son provocados por mano humana que quieren beneficiarse matando nuestra naturaleza. La excelente labor que han realizado las autoridades por controlar los incendios ha sido excelente. Josué Aníbal León comparte, si ya se sabe cuáles son las causas históricas de los incendios forestales, la solución es una estrategia integral basada en la valoración del bosque por la sociedad. Inicia con el fortalecimiento de capacidades comunitarias enfocadas en valoración del bosque vinculando al agua. Muchas gracias por compartir sus mensajes. Redes sociales fue presentado por La Curazao. Adelanta tu compra en el recalentón de verano, con ofertas ardientes y crédito para todos, solo en La Curazao. Si alguien compró una propiedad hace 25 años sin ningún árbol y la sembró con pino con fines de explotarlo, ¿qué tiene que hacer? Los equilibrios son importantes. Siempre hay maneras de hacer las cosas de manera sostenible. Si alguien tiene una propiedad privada, es porque el mismo Estado se lo permitió. Pero tiene que certificar la plantación. Certificar la plantación. Exacto. Y además proteger. Lógico. Proteger lo que tiene de propiedad, claro, pues. La ley forestal es clara. Todos los propietarios de bosque los manda a hacer planes de protección forestal, que puede ser la vida silvestre, recursos hídricos y contra incendios forestales. Incluso voy a dejar claro también aquí, aprovechando este espacio, en el mes de noviembre del año anterior, en el mes de febrero de este año, a todos los propietarios de bosque que tienen planes de manejo, se les mandó a comunicar que hicieran sus planes de protección, no solo el documento, lo presentaran a ICF y lo aplicaran. A estas alturas nosotros ya tenemos, según el programa Smart Fire, la base de datos de las cicatrices de calor donde se ha incendiado en el país. Vamos a hacer una interpolación de los planes de manejo y las áreas afectadas. Vamos a mandar a campo a revisar esas áreas si se aplicó plan de protección, porque un área puede tener un plan de protección, puede tener rondas de actividades y se puede haber quemado y se puede haber combatido. Si no, viene la multa y para los otros vienen sanciones. Los planes de manejo que están en trámite, no se les va a seguir el trámite hasta que se recupere el bosque. Eso es una decisión que hemos tomado. Igual, en esas áreas afectadas por incendios, no se va a aprobar plan de salvamento también. Esa es una decisión que hemos tomado. El fuego degrada los suelos, degrada la capacidad de retención de agua, lluvias, al eliminar la flora. El fuego en el bosque no tiene efectos positivos. Me escandaliza escuchar estos conceptos cuando Honduras es uno de los países más deforestados a nivel global y negativamente impactados por incendios forestales. El fuego tiene un impacto negativo en tema de cambio climático por generación de gases de invernadero. Bueno, eso sí, a pesar de que hay ecosistemas, hay diferentes ecosistemas con relación al fuego. Hay ecosistemas adaptados al fuego y hay ecosistemas que son sensibles al fuego. El fuego en bosque de pino, que es el mapa de susceptibilidad que se presentaba antes, el calor emitido por el fuego en los bosques de pino aporta suficiente energía para que las bellotas del pino abran y liberen la semilla en época de lluvia. Eso es un efecto positivo, pero tiene que hacerse bajo mecanismos de manejo de fuego científico, bajo prescripciones ya establecidas y que aseguremos que no va a haber daños o que no va a haber perjuicios en los bosques donde se utilice el fuego. No así en las zonas como los bosques húmedos, los bosques tropicales lluviosos, donde el fuego sí es, por ser ecosistemas sensibles, lo convierten en un riesgo mucho mayor
y que los daños son además a más largo plazo y la recuperación en lugares donde hay fuego, en bosque tropical lluvioso, son sensibles. Y por poner un ejemplo, podríamos hablar de Lancetilla o de Pico Bonito en el norte, o el fuego en los manglares, por ejemplo, que hubo incendios enormes hace unos 10 años en manglares cercanos a Tela. Esos ecosistemas sensibles deberían tener. Y efectivamente es también una preocupación por un tema mucho más técnico, que es la emisión de gases de efecto invernadero. Hay un compromiso de país de reducir en 16% la emisión de gases de efecto invernadero para poder acceder también nosotros en otro trámite que se está haciendo por parte del gobierno, que es poder acceder a créditos soberanos por captura de carbono, Sí. Y poder reinvertir estos créditos en manejo y restauración de los bosques del país. Estoy viendo aquí de reojo un mensaje que te está llegando, Lucecita, y es de Reinaldo Tilguat. ¿Quiénes son los dueños de los terrenos quemados en el Atío? Digan los nombres. Mire, Reinaldo Tilguat. Mira, Reinaldo, solo mire tu nombre porque yo estoy aquí. Por favor, dirección de cámaras. Yo estoy aquí frente a esta cámara, giré mi cabeza hacia el lado izquierdo y justamente miré Reinaldo Tilguat y dije, este es el Reinaldo que tantos domingos me amargó el fin de semana, digo yo. Y quedo viendo la fotografía y él es que tantas noches me generó insomnios. Él es el famoso Reinaldo Tilguat, delantero del Olimpia. ¿Quiénes son los dueños de los terrenos quemados en el Atío? Se pregunta Reinaldo. Díganos los nombres. Esa información la tiene que manejar la Fiscalía en base a una investigación, porque tendría que ir a catastro de la alcaldía para tomar la base de datos. Miren, está el señor Carlos Hernández en comunicación con Frente a Frente. Él tiene una denuncia, aprovechando que está aquí el secretario de Recursos Naturales, Luqui Medina. Adelante, señor Hernández, brevemente, por favor. Buenos días. Señor Hernández. Vamos a ver, señor Hernández. Si él no está preparado en el teléfono, entonces voy a leer el mensaje que quiere que conozca Luqui Medina. Somos vecinos de la residencial Ciudad Nueva, segunda etapa. A la par de nuestra colonia se está construyendo una gasolinera sin permiso de ninguna institución, en evidente riesgo de contaminación del embalse Los Laureles. Le adjunto fotos de la prohibición puesta por la alcaldía y sin embargo dichos constructores no acatan la orden de no continuar con dicha obra. Al contrario, han acelerado las operaciones para que después ya no les puedan prohibir el continuar con ella. Le rogamos nos pueda instruir para poder aprovechar la comparecencia del ministro de Serna y que se entere de este caso también. Es Luqui, a la par de nuestra colonia se está construyendo Ciudad Nueva, segunda etapa. Se está construyendo una gasolinera sin permiso de ninguna institución, en evidente riesgo de contaminación del embalse. Ahí el señor que envía el mensaje está también enviando las fotografías. Yo acabo de solicitar al equipo en la oficina de la Secretaría de Recursos Naturales información al respecto. Hay algunos trámites en solicitud que fueron negados por no presentar los títulos de propiedad y estaban buscando cómo aprovechar un título de otra gasolinera para poder hacerlo como una extensión. La gasolinera más cercana a Ciudad Nueva, que está autorizada, es una que está en el Redondel, cerca de la zona de los batallones. Sí, sí. Y deja de estar ahí esa gasolinera. Sí. Y hay otra en solicitud, la más cercana que existe, es cerca de la colonia Quesada. Esta efectivamente no ha pasado los permisos. Nosotros y como ya lo indica también la alcaldía municipal del Distrito Central, es una obra no autorizada. Es no autorizada porque tampoco hay permiso de la Secretaría de Ambiente y nosotros apersonaremos hoy mismo. ¿Te ubicas dónde es esta? Sí, claro. Yo vivo o viví relativamente cerca. Ahora la indicación es para los equipos que se preparen. Okay. Hoy en la mañana estaremos en contacto ya con personal de la alcaldía municipal, igual que de la Fiscalía de Medio Ambiente, para notificar
la visita y proceder en base a ley con estas obras que no han sido autorizadas. Bueno, el señor Carlos Hernández de esa zona también se comunica con Frente a Frente. Un minuto, don Carlos, porque ya estamos por concluir el programa. Buenos días, bienvenido. Don Carlos, bienvenido. Muy buenos días, sí. Don Renato. Gracias por atendernos la llamada. Muy buenos días al señor ministro y al director del ICF. Realmente nosotros como vecinos somos una organización de la Asociación de Vecinos de más de 20 años de estar organizados. Y bueno, nos llamó la atención sobre la construcción de esta gasolinera. Nosotros pusimos las denuncias en las diferentes oficinas gubernamentales que conocemos que tienen la autoridad para hacer las certificaciones y poner en marcha este tipo de proyectos. Nosotros mandamos notas y nos encontramos con la sorpresa de que, bueno, no estaban autorizadas, pero seguimos investigando y se nos ha dicho que sí hay una autorización ya y que en eso están amparados las personas dueñas del proyecto. Y aprovechando justamente la comparecencia, porque hemos estado tratando de tener acercamientos a las diferentes autoridades, pues no lo hemos logrado. Pero sí le hemos compartido estas imágenes y este video al señor ministro y al director de ICF para constatar de que realmente la construcción no se ha parado aún después del rótulo de no autorizado por parte de la alcaldía municipal. Muy bien. Aquí escuchó el ministro de Recursos Naturales y también el director de ICF, y en el caso del primero, de Luqui, dice que está movilizando ya a su gente para investigar realmente esto. Él tiene autoridad para tomar decisiones si esto está al margen de la ley. Muchas gracias, señor Carlos Hernández. La pausa, los comentarios finales, incluyendo el comentario de Elmer. Tú sos el que arriesga la vida ahí con tu gente. Mira, y me están diciendo aquí, me envían fotografías de que estas brigadas están constituidas también por un buen porcentaje de mujeres. Las mujeres están trabajando en eso. 30% son mujeres. 30% son mujeres. 30% estamos en lo que es la inclusión. Estamos teniendo apoyo de mujeres en brigadas, como también de otro tipo de organizaciones que están trabajando bastante. Ya vamos a mostrar la fotografía. Vamos a la pausa. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Diputados de la oposición piden que se agenden reformas al Código Penal. Guardia hondureño dispara a migrante colombiano en Comayagüela. No hay lesiones, no hay violencia. Lo que se sabe de la muerte de Julián Figueroa, el hijo de Maribel Guardia, esta actriz y cantante costarricense que vive desde hace décadas en México y que está sufriendo ahora con la muerte violenta de su hijo. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. ¿Y el lago de Yohoa, Luqui? ¿Al final sigue ahí la empresa cultivando tilapia o se trasladó ya toda para el espejo de la represa Francisco Morazán? Tal y como lo anunciamos, la decisión está tomada. La empresa que produce tilapias a nivel industrial en el espejo de agua del lago de Yohoa deberá salir. Para esto, la resolución no la tomaremos solamente como Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, sino también junto a 2 universidades más en el país y junto a 3 instituciones más de gobierno, incluida el ICF y la NE, para poder hacer el traslado. Se le notificó a la empresa que Jaula, donde estaban terminando de producir, no ingresaran más cantidad de alevines para que puedan hacer ya la transición hacia la represa del Cajón o hacia el embalse de Cañaveral. Y en simultáneo hemos retirado solamente este año más de 500.000 libras de lirio acuático, que es producto de la sobrecarga de los nutrientes de nitrógeno y de fósforo que proviene desde el concentrado de los alimentos para peces. Y antes de ir a la pausa, solo les leo un breve mensaje que nos envía Misael León, que fue exdirector del ICF.
Dice, se reconoce, con respecto al tema de hoy, se reconoce que este año se cuenta con más recursos económicos y financieros para el combate de incendios. Lo está reconociendo Misael León. No obstante, es necesario redoblar esfuerzos en prevención, disminuir la ocurrencia de incendios. 2. Los incendios en la zona central y en especial en el Distrito Central, la mayor parte son provocados por causa social económica, posterior cambio de uso de suelo por crecimiento demográfico, entre otros. 3. Una deuda pendiente del Ministerio Público es la judicialización de los casos. Coinciden esto, ustedes los dos me han estado hablando de que le falta al Ministerio Público más compromiso con este tema. Una deuda pendiente del Ministerio Público es la judicialización de los casos. Cada incendio forestal es un delito, doloso o culposo. El Ministerio Público forma parte del CONAPROFOR y se debe redoblar esfuerzos en este sentido. La impunidad provoca que estos incendiarios lo continúen haciendo sin mayor temor. Los propietarios privados tienen corresponsabilidad en los incendios ocurridos en sus terrenos. Misael León. Bien, breve mensaje del ministro de Recursos Naturales y el Ambiente, Luqui Medina. Es posible defender los recursos naturales y es posible que resolvamos las causas de los incendios forestales. Al 30% que utilizan el fuego productivo, que lo hagan de manera responsable junto a la comunidad, al 70% que lo hacen con fines de destrucción, que nosotros anunciarles que vamos a continuar con la investigación, vamos a dar con el paradero de estas manos criminales, de estos pirómanos, y van a ser enjuiciados. Y al resto del pueblo hondureño tenemos lista ya en vivero la producción de 15 millones de plantas para que nos sumemos a la restauración de estas áreas, ser parte de los recursos naturales, ser parte de la restauración y ser parte de los procesos de refundación. Bien, gracias, ministro. Luqui Medina, unos 15 segundos al director del ICF, Luis Solís. Quiero agradecer también la participación de todas las instituciones del Estado, la coordinación que se ha logrado hasta el momento, la coordinación eficaz. También hacer un énfasis en la importancia del repotenciado de la Fuerza Aérea por parte de nuestra presidenta, porque estamos utilizando los helicópteros para combatir incendios. Y otra cosa también, llamar a las personas a que tengan confianza en las autoridades y la Fiscalía preste esa figura de testigo protegido para poder denunciar los causantes de un incendio forestal. Gracias, Luis. Y gracias, Elmer, por el trabajo que hace con sus compañeros hombres y mujeres. Muchas gracias. Más que todo, solo llamar a hacer conciencia. Sí. Que no solo es una vida humana la que se podría perder en un incendio forestal, ya que somos muchos, son bastantes instituciones. Y lo dejamos ahí, Luis, por cuestiones de tiempo.